¿Te has dado cuenta de cómo a veces la vida da las mayores lecciones justamente en los momentos más dolorosos? Imagina ser expulsada de tu propia casa por quien más amabas, tratada como un peso, descartada como si años de dedicación no valieran nada. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a doña Elena, una señora sencilla, rechazada por su propia hija. Pero lo que nadie sabía es que, dentro de aquella maleta pequeña y gastada, escondía un secreto capaz de cambiarlo todo. $2 millones guardados en silencio. La paradoja es impactante. Aquella mujer despreciada era, en realidad, el verdadero pilar de la familia. Mientras era humillada, cargaba consigo la fuerza, la dignidad y una fortuna construida con sudor y visión de futuro. Y eso convierte esta historia en mucho más que un simple drama familiar. Es una invitación a reflexionar sobre cómo juzgamos a las personas por su apariencia, olvidando que, muchas veces, las mayores riquezas están ocultas en quienes menos valoramos. Y aquí va una promesa. Al acompañar cada detalle de esta historia, no solo te emocionarás, también descubrirás una verdad incómoda y al mismo tiempo liberadora sobre el amor, el respeto y la herencia. Porque al final de cuentas, no son los millones los que definen el valor de una persona, sino el legado invisible que deja, y es justamente en ese punto donde la historia de Elena comienza a provocarnos. Elena era de esas mujeres que llevaban en el rostro las marcas de una vida dura, pero también el brillo de quien nunca se rindió. Aún así, en aquella mañana gris, lo inesperado sucedió. Su propia hija la echó de casa, como si años de sacrificio pudieran ser descartados junto con una vieja maleta. Entre gritos y lágrimas, atravesó la puerta, dejando atrás no solo paredes, sino un hogar que ya no la reconocía. Esa escena podría ser la de cualquiera de nosotros cuando somos rechazados por quienes más deberíamos recibir acogida. Es curioso cómo, muchas veces, el peso de la ingratitud duele más que la falta de dinero. Quien ya ha experimentado la sensación de ser tratado como una carga, sabe cuánto corroe la autoestima. Piensa en un trabajador que pierde su empleo y pasa a ser visto por la familia solo como otra boca que alimentar. El rechazo nunca es únicamente material, es emocional, simbólico y golpea directamente el corazón. Elena lo sintió en la mirada de su hija, que solo veía en ella un gasto, no un recuerdo. Pero es justamente en esos momentos cuando la vida comienza a preparar el terreno para las mayores reversiones. Es como la poda de un árbol. Duele, parece injusta, pero abre espacio para un crecimiento inesperado. Elena, con su pequeña maleta en la mano, quizás aún no lo comprendía. Pero aquel día marcaría el inicio de una transformación que muchos solo entienden años después. Y si lo piensas bien, todo comienzo doloroso guarda en silencio un secreto que pronto se revelará. Poca gente conocía la verdadera historia de doña Elena. Antes de ser rechazada, había pasado toda su vida renunciando a sus propios sueños para sostener a su hija. Trabajó como limpiadora de madrugada, cajera durante el día y costurera por la noche. Mientras muchos descansaban, ella pasaba noches enteras en vela para asegurar que su hija tuviera ropa decente y pudiera estudiar en buenas escuelas. Esa parte del pasado, sin embargo, parecía haber sido borrada de la memoria de quien más se benefició de sus sacrificios. Es interesante observar cómo la sociedad tiene memoria corta para los esfuerzos que no brillan a los ojos. ¿Cuántas veces un padre o una madre pasan años ahorrando centavos, dejando de comprar algo para sí mismos, solo para asegurar un par de zapatos nuevos al hijo? Y sin embargo, cuando ese hijo crece, muchos olvidan esas renuncias silenciosas. Es como si el amor que sostuvo la base de la vida fuera invisible, justamente porque nunca pidió reconocimiento a cambio. Ese olvido es uno de los mayores paradoxos de la ingratitud. Elena, en silencio, cargaba no solo las marcas del cansancio físico, sino también un legado de amor que no fue valorado. Sabía que cada plato de comida servido, cada medicamento comprado, venía de horas extras de esfuerzo. Sin embargo, frente a la frialdad de su hija, todo parecía haberse perdido. Pero la vida tiene una forma curiosa de rescatar historias ocultas y dar voz a lo que fue ignorado. Y sin que nadie lo sospechara, Elena guardaba consigo algo que cambiaría por completo ese juego. Dentro de aquella maleta desgastada,
que parecía llevar solo ropa vieja y recuerdos borrados, había un secreto que lo cambiaría todo: documentos y comprobantes de una cuenta millonaria. Elena, en silencio, había transformado pequeños ahorros en una fortuna de $2 millones. Mientras muchos la veían como una señora frágil y sin recursos, había invertido en terrenos e inmuebles cuando nadie creía en su potencial. Es curioso cómo la visión de futuro nace justamente en quienes aprendieron a valorar cada centavo. Ese secreto no fue construido de la noche a la mañana. Nació de la disciplina diaria, del hábito de ahorrar pequeñas cantidades, de la mirada atenta a oportunidades que otros ignoraban. Mientras algunos gastaban lo que tenían en lujos pasajeros, Elena prefería comprar un lote barato en el interior o una vivienda sencilla en un barrio en crecimiento. Como dicen los grandes inversores, no se necesita suerte, sino visión y constancia. Piensa en ejemplos reales como Warren Buffett, que transformó hábitos simples en imperios financieros. Lo más irónico es que, mientras su hija creía que ella era solo un peso financiero, Elena ya tenía en sus manos la seguridad de generaciones. Esa contradicción revela una lección poderosa. Muchas veces quien parece más frágil carga la mayor fuerza, y quien subestima termina sorprendido por la realidad. Pero la verdad no podía permanecer oculta para siempre, y pronto aquel secreto silencioso saldría a la luz de una forma inesperada, confrontando a todos con la grandeza que nadie quiso ver. El momento de la revelación llegó cuando un abogado de la familia apareció para hablar con Elena sobre la transferencia de propiedades. La hija, que hasta entonces la había despreciado, quedó atónita al descubrir que aquella mujer a la que había expulsado de casa era, en realidad, dueña de una fortuna construida en silencio. El choque fue inmediato. Como alguien que parecía tan común, casi invisible a los ojos de su propia familia, podía cargar con semejante responsabilidad financiera. La vida, una vez más, mostró que las apariencias engañan. Imagina el impacto de esa escena. La hija, acostumbrada a ver a su madre como una carga, de repente se enfrenta con la realidad de que todas las bases de la familia estaban sostenidas justamente por ella. Es como descubrir que los cimientos de la casa que habitas siempre estuvieron en las manos que menos valoraste. ¿Cuántas veces repetimos ese error en nuestra propia vida, ignorando la importancia de personas sencillas, pero que, en la práctica, son quienes sostienen todo lo que tenemos? Ese contraste enseña más que 1000 discursos. La revelación no trajo solo sorpresa, sino también vergüenza. La hija se dio cuenta de que había transformado amor en indiferencia y cuidado en desprecio. Y es curioso cómo la vida expone nuestras elecciones. Cuando la verdad sale a la luz no pide permiso, simplemente escarba lo que siempre estuvo frente a nosotros. A partir de ese instante, la hija ya no podía negar que había errado profundamente. Pero, ¿será que un arrepentimiento tardío tiene fuerza para reparar el dolor del rechazo? Cuando la hija comprendió el tamaño del error, la reacción fue inmediata. Lágrimas, pedidos de perdón, abrazos que intentaban reparar años de indiferencia. Pero había algo que ya no volvería más: la confianza. Elena la miraba con serenidad, pero también con firmeza. Había aprendido, de la manera más dolorosa, que no basta con decir «perdóname» cuando el respeto ya se rompió. El arrepentimiento puede aliviar la conciencia, pero no borra el peso del rechazo. Ese punto de la historia nos recuerda algo fundamental: la dignidad no se negocia. Es como una copa de cristal. Una vez rota, puede ser pegada, pero nunca volverá a ser la misma. Elena entendía eso mejor que nadie. Muchas personas viven mendigando aceptación en lugares donde no son respetadas, esperando que un pedido de disculpas lo arregle todo. Pero la sabiduría está en reconocer que no debemos volver a ambientes que insisten en disminuirnos. La hija, desesperada, imploraba por una nueva oportunidad. Sin embargo, Elena sabía que el valor de una madre no puede medirse por el dinero que lleva, sino por la historia que construyó. Y al negar ese regreso, no estaba siendo cruel, estaba enseñando una lección. Al fin y al cabo, a veces es necesario rechazar el abrazo de quien solo nos busca por interés para abrir espacio a un futuro más verdadero. Pero ¿qué haría Elena con toda aquella fortuna, ahora que había decidido no entregarla a quien no supo valorarla? Libre del peso de la ingratitud,
Elena tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos otros. En lugar de entregar su fortuna a la hija que la despreció, decidió donar parte de ese dinero a proyectos sociales. Eligió apoyar albergues, financiar becas de estudio e invertir en pequeñas iniciativas de vecinos que la habían apoyado cuando más lo necesitaba. Era como si dijera al mundo: el valor no está en acumular, sino en multiplicar dignidad y esperanza. Esa elección revela una de las mayores lecciones de la vida. El dinero es solo una herramienta. Puede usarse para inflar egos o para transformar destinos. Elena entendió que su riqueza tendría mucho más sentido cuando se pusiera al servicio de quienes realmente valoraban su presencia. Es como plantar semillas en tierra fértil. No solo recoges frutos, sino que creas árboles que seguirán ofreciendo sombra y alimento a muchos por generaciones. Y la verdad es que todos podemos hacer eso, incluso en pequeña escala, con actos de generosidad cotidianos. Mientras la hija esperaba una herencia que nunca llegaría, Elena fortalecía lazos con personas sencillas pero verdaderas, vecinos que le ofrecieron un plato de comida, amigos que la escucharon en el silencio del dolor, comunidades que la acogieron sin pedir nada a cambio. Fue hacia ellos que dirigió su bondad, y sin darse cuenta, la vieja maleta que antes cargaba solo rechazo pasó a cargar ahora una nueva misión: transformar la vida de quienes realmente lo merecían. Pero, ¿será que esa decisión también abriría espacio para que Elena comenzara su propia vida en paz? Con el tiempo, Elena encontró acogida en una comunidad que la recibía con los brazos abiertos. Allí no era la señora con millones en el banco, sino simplemente Doña Elena, la mujer de sonrisa serena y corazón generoso. Por primera vez en años, se sentía vista por lo que era y no por lo que podía ofrecer. Esa sensación de pertenencia valía más que cualquier cifra, pues le devolvía algo que ningún dinero compra: el respeto genuino. Lo más hermoso de ese nuevo comienzo fue darse cuenta de que su historia inspiraba a otras personas. Jóvenes que antes no creían en el futuro, empezaron a soñar más alto al escuchar sobre su trayectoria de sacrificio y victoria. Habitantes humildes, acostumbrados a la dureza de la vida, comenzaron a entender que siempre existe un nuevo comienzo. Basta con no dejarse atrapar por la etiqueta que otros nos imponen. Elena se convirtió en símbolo vivo de que la dignidad y el propósito son riquezas mayores que cualquier herencia material. Y así, su vida ganó ligereza, sin rencor, pero también sin cargar pesos innecesarios. Elena caminaba con la certeza de que su valor nunca estuvo en el dinero. Estaba en su historia, en cada cicatriz transformada en aprendizaje, en cada lágrima convertida en semilla de esperanza. Pero mientras ella reconstruía su vida en paz, la hija, que esperaba cosechar frutos de la codicia, comenzaba a enfrentar una realidad muy distinta. Sin el apoyo financiero que tanto esperaba, la hija de Elena se vio, por primera vez, enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Las cuentas comenzaron a acumularse, las amistades interesadas desaparecieron, y el confort que antes parecía garantizado se convirtió en un espejismo distante. Era como si la vida le hubiera dado una lección dura e inevitable. Cuando la codicia se convierte en brújula, el camino casi siempre conduce a la soledad. Esa caída dolorosa se volvió tema de conversación entre los vecinos, que antes la admiraban solo por la apariencia de éxito. El contraste era evidente. Mientras Elena, humilde y rechazada, encontraba dignidad y acogida, su hija, rodeada de vanidad y arrogancia, experimentaba el peso del aislamiento. Es como aquella empresa que maltrata a sus mejores empleados y luego debe lidiar con la quiebra causada por su propia ingratitud. En la vida personal no es diferente. Quien siembra desprecio, cosecha desprecio. El ejemplo de la hija se transformó en una advertencia silenciosa para todo el vecindario, recordando a todos que el valor real de las personas no está en lo que poseen, sino en lo que representan. La hija, ahora en medio de las dificultades, comenzó a darse cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. No era solo el dinero lo que le faltaba, sino el cariño, la presencia y la fuerza de la madre que ella misma había expulsado. Y por más que intentara corregir los errores, la vida no ofrecía atajos. El dolor que vivía era la prueba de que toda elección trae consigo una consecuencia. Pero en medio de ese escenario,
surgía una última lección. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que realmente dejamos como herencia para el mundo? Cuando hablamos de herencia, casi siempre pensamos en bienes materiales, casas, autos, tierras, dinero en el banco. Ese es el imaginario común, lo que todos esperan recibir o dejar. Pero la historia de Doña Elena nos muestra un ángulo mucho más profundo. La verdadera herencia no está en lo que se acumula, sino en lo que se transmite en forma de valores. ¿De qué sirve dejar millones si junto a ellos no hay respeto, amor y un legado de carácter? Es en este punto donde esta narrativa nos obliga a reflexionar, y no de manera superficial, sino mirando de frente nuestras propias decisiones. Elena demostró que la riqueza sin carácter es solo un peso muerto. Durante toda la vida construyó una fortuna en silencio, pero al final, esa fortuna fue apenas el telón de fondo para una lección mayor. El dinero puede impresionar, pero es el respeto lo que sostiene las relaciones. ¿Y cuántos de nosotros confundimos eso en la vida cotidiana? ¿Cuántos creen que dar cosas a los hijos sustituye al amor verdadero? ¿Cuántos piensan que pagar cuentas ya es suficiente para formar una familia? Elena nos muestra que el verdadero tesoro está en el ejemplo que damos, no en la cuenta que mostramos. Si lo piensas bien, los bienes materiales son frágiles. Una crisis económica puede acabar con un patrimonio entero. Un accidente puede destruir casas y autos. Un error de inversión puede hacer que millones se evaporen. Pero un valor transmitido, como la honestidad, la disciplina, el coraje o la empatía, no se pierde ni con el tiempo ni con las circunstancias. Mira el ejemplo de abuelos que, aun habiendo partido sin dejar herencia material, todavía son recordados décadas después por una frase, un consejo o una actitud. Eso es legado. Eso es herencia. Lo impresionante es que la hija de Elena solo comprendió esta verdad cuando ya era demasiado tarde. Para ella, el dinero lo era todo. Era la llave de la libertad, el pasaporte hacia una vida cómoda. Pero cuando descubrió que la madre rechazada era en realidad la guardiana de la fortuna, sintió el choque de quien percibe que construyó su vida sobre ilusiones. Y aquí está la provocación. ¿No estaremos viviendo de la misma manera creyendo que la riqueza está solo en lo que podemos comprar? Tal vez tú, que me acompañas ahora, necesites revisar tus propias prioridades antes de que la vida te cobre esa cuenta. Y si vamos aún más profundo, nos damos cuenta de que cada uno de nosotros está escribiendo una historia de herencia todos los días. No importa si tienes mucho o poco dinero, lo que importa es lo que la gente sentirá cuando escuche tu nombre en el futuro. ¿Te recordarán como alguien que acumuló pero no compartió? ¿O como alguien que, incluso con poco, fue capaz de transformar realidades a su alrededor? Esa es la elección silenciosa que hacemos en cada gesto, en cada palabra y en cada relación que construimos. Elena decidió que su herencia sería más que números en una cuenta. Ella donó, ayudó, transformó, pero sobre todo, dejó el ejemplo de la dignidad. Es como si dijera, pueden impresionarse con los millones, pero la verdadera riqueza está en nunca renunciar al respeto propio. Esa enseñanza resuena mucho más allá de su vida. Es el tipo de lección que, contada y recontada, se convierte en inspiración para otras familias, para otras comunidades, para otras personas que un día se verán frente a la misma elección, priorizar bienes o priorizar valores. Y quiero que pienses ahora en algo práctico. ¿Cuál es la herencia que estás construyendo? No me refiero al dinero en el banco, sino a las historias que estás dejando. Si alguien contara tu trayectoria en un video como este, ¿cuáles serían las palabras usadas? ¿Dejó una empresa exitosa? ¿O dejó ejemplos que me inspiran hasta hoy? Fíjate que la segunda opción es la que genera impacto duradero, porque los bienes se gastan, pero los ejemplos se multiplican. Quizás recuerdes a personas sencillas que marcaron tu vida. Puede haber sido una maestra que creyó en ti cuando nadie más lo hizo, un vecino que ofreció ayuda sin pedir nada a cambio, un amigo que estuvo presente en momentos de dolor. Esas personas, muchas veces sin posesiones, dejaron huellas que ningún dinero podría comprar. Ese es el poder de la herencia invisible. Atraviesa generaciones sin necesitar cofres, contratos ni inventarios. Pero hay una pregunta incómoda que necesitamos enfrentar. ¿Estamos más preocupados en acumular que en transmitir? ¿Estamos tan ocupados persiguiendo estatus, títulos y apariencias
que olvidamos construir aquello que realmente permanece. Es la paradoja de la modernidad. Vivimos rodeados de información sobre cómo enriquecernos, pero casi nunca reflexionamos sobre cómo dejar un legado. Y el resultado es una sociedad llena de gente con mucho dinero y poco propósito, con muchas posesiones y poca humanidad. La hija de Elena se convirtió en el ejemplo negativo de esto. Al apostar todo al dinero que heredaría, perdió la oportunidad de recibir la verdadera herencia que estaba frente a ella, el carácter, la dignidad y el respeto de su madre. Esa inversión equivocada de valores transformó su vida en una advertencia viva para todos a su alrededor. El vecindario que antes la admiraba por su apariencia comenzó a verla como símbolo de la arrogancia que corroe las relaciones. La propia comunidad entendió, con su fracaso, que de nada sirve ostentar cuando se pierde lo esencial. Y tú, que estás siguiendo esta historia, necesitas hacerte una pregunta ahora. ¿Qué tipo de recuerdo estás construyendo en quienes conviven contigo? Cuando tus hijos, amigos o colegas hablen de ti en el futuro, ¿sonreirán con gratitud o solo mencionarán lo que poseías? Esa es la reflexión que separa una vida común de una vida extraordinaria. Y lo más poderoso es que la elección está en tus manos hoy, en los pequeños gestos que practicas diariamente. No esperes acumular millones para comenzar a pensar en esto. Elena demostró que incluso antes de revelar su fortuna, ya era rica en algo mucho mayor, en coraje, en perseverancia y en amor silencioso. Eso fue lo que la transformó en ejemplo. Y eso es lo que también puede transformarte a ti, si decides ahora mismo empezar a vivir de acuerdo con valores que se multiplican. Porque, al final, el dinero puede contarse en números, pero la verdadera herencia se cuenta en historias. Y aquí llegamos al punto más decisivo de esta historia. ¿Qué significa realmente herencia? A lo largo de todo el camino de Doña Elena, vimos cómo el dinero puede ser poderoso, pero también percibimos que es limitado en comparación con algo mucho mayor, los valores que llevamos y transmitimos. La hija creía que la herencia era solo recibir millones, casas y terrenos, pero la verdadera herencia no estaba en los bienes, sino en el ejemplo que la madre dejó. Y eso es algo que necesitamos traer a nuestra propia vida. ¿Qué estamos dejando como legado? Esa reflexión puede parecer incómoda, pero es justamente ese malestar el que nos hace crecer. Tal vez nunca hayas pensado seriamente en lo que estás construyendo, porque la prisa del día a día nos atrapa en cuentas, facturas, plazos y tareas. Pero detente un instante y piensa, si tu historia terminara hoy, ¿cómo serías recordado? ¿Como alguien que acumuló cosas pero olvidó personas? ¿O como alguien que inspiró a otros a vivir mejor, incluso sin haber dejado fortunas? Esa diferencia es gigantesca. Elena mostró con sencillez que la dignidad no se negocia. La hija pidió perdón, imploró, lloró, pero el corazón de la madre ya había aprendido la lección. No se puede volver a un lugar donde el respeto no existe. ¿Cuántas veces nosotros mismos insistimos en relaciones, empleos, amistades, donde somos tratados como un peso, creyendo que debemos aceptar porque es lo que tenemos? La verdad es que la vida siempre nos invita a elegir, seguir mendigando migajas de consideración, o levantar la cabeza y buscar ambientes que nos traten con la dignidad que merecemos. ¿Y sabes cuál es el detalle más transformador? Que cuando comienzas a valorar tu propia historia, el mundo también empieza a verla. Elena podría haber vuelto con su hija, cargando millones como una forma de compensar el rechazo, pero entendió que su valor no estaba en el dinero, sino en la fuerza de sus cicatrices. Al donar su fortuna a proyectos sociales, escribió una narrativa diferente. Mostró que el dinero puede comprar cosas, pero solo los valores compran respeto. Ahora piensa en tu vida. ¿Ya te has preguntado de dónde viene tu sensación de valor? ¿Del coche que conduces? ¿De la casa en la que vives? ¿Del salario que entra al final del mes? Si la respuesta es sí, cuidado, porque si un día esas cosas desaparecen, también sentirás que desapareciste junto con ellas. Por eso historias como la de Elena son tan poderosas. Nos recuerdan que, cuando el mundo nos quita todo, aún podemos ser ricos en propósito, en dignidad y en legado. Y aquí va una provocación. ¿Qué estás construyendo hoy que permanecerá después de que te vayas? Puede que estés acumulando títulos, diplomas, ascensos, pero ¿estás cultivando el recuerdo de ser alguien que inspira?
Imagina dentro de 20 años, tus hijos, amigos o colegas hablando sobre ti. Dirán, ¿dejó una casa, un coche y una cuenta en el banco? O dirán, me enseñó a nunca rendirme, a tratar a las personas con respeto, a luchar por lo que es justo. La diferencia entre esas dos frases es la diferencia entre vivir solo para ti y vivir para transformar. Quizás pienses, pero yo no tengo $2 millones para donar. ¿Y sabes qué? No hace falta. La generosidad no se mide por el tamaño de la cartera, sino por la disposición a compartir lo que se tiene. Puede ser una palabra de aliento, una hora de atención, un gesto sencillo de solidaridad. ¿Cuántas veces recibiste algo aparentemente pequeño, pero que cambió por completo tu día? Quizás un abrazo en un momento de dolor, un consejo que aclaró tu mente, o alguien que creyó en ti cuando nadie más lo hacía. Eso es herencia. La hija de Elena, lamentablemente, lo descubrió demasiado tarde, y así ocurre con quienes viven guiados por la avaricia. Solo aprenden a través del dolor. La vida nos da señales antes, pero cuando no las escuchamos envía consecuencias. Esa hija tuvo que enfrentar humillación, aislamiento y dificultades para darse cuenta de que el amor no se compra, el respeto no se exige, ambos se cultivan. Y aquí entra un detalle que puedes aplicar hoy. No esperes perder a alguien para darte cuenta del valor que tenía. Llama ahora a quien amas. Pide disculpas hoy. Reconoce antes de que el arrepentimiento llegue demasiado tarde. ¿Y sabes qué es lo que más me impresiona de esta historia? Que nos revela un paradoxo brutal. Muchas veces, quienes más nos dan, son justamente quienes menos reciben de nosotros. Elena lo dio todo a su hija. Tiempo, esfuerzo, sacrificio, amor. Y a cambio, recibió rechazo. Pero fue ese rechazo lo que abrió el camino para que su verdadera herencia fuera revelada al mundo. Esto ocurre en la vida de muchos. ¿Cuántos maestros, abuelos, padres, colegas, vecinos ya entregaron lo mejor de sí y fueron olvidados? Y aún así, sus semillas continúan floreciendo, aunque nunca reciban aplausos. Por eso quiero invitarte a cambiar la forma en que miras la vida a partir de hoy. No vivas corriendo solo detrás del dinero, porque al final puede ser solo papel acumulado. Invierte en lo que no se pierde, tu reputación, tu bondad, tu respeto hacia los demás. Lee libros que alimenten tu mente, como Piense y hágase rico, de Napoleon Hill, que muestra la importancia de desarrollar una mentalidad rica en propósito. Busca también buenas referencias en historias de personas reales que vencieron gracias a la disciplina y a la fe en algo mayor, y más. Empieza a aplicar pequeños gestos en tu día a día. Cuando pases junto a alguien invisible en la calle, no apartes la mirada. Pregunta su nombre. Escucha su historia. Ofrece un plato de comida o incluso una palabra que le muestre que esa persona importa. Eso es construir legado. Cuando estés en un ambiente de trabajo, valora a quienes hacen las tareas simples, porque son esas personas las que sostienen las bases que nadie percibe. Así como Elena, que en silencio fue quien sostuvo a toda la familia sin que nadie lo notara. Ahora te pregunto, ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Aquella que será recordada solo por lo que dejó en el banco? ¿O aquella que será recordada por lo que dejó en el corazón de los demás? Esa elección no es para mañana. Comienza ahora. Tienes la oportunidad de transformar tu herencia en algo que realmente importe, algo que se extrañe cuando ya no estés aquí. Y créeme, el mayor error es pensar que esa decisión puede posponerse. Así que, si esta historia de doña Elena te tocó de alguna forma, no dejes que pase como un video más. Reflexiona, compártelo, ponlo en práctica. Y claro, sigue caminando conmigo en este viaje. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompaña otras historias que no solo emocionan, sino que enseñan, provocan y transforman. Porque al final, cada historia como esta es un espejo. Y yo te pregunto, ¿qué estás viendo en el reflejo de tu propia vida?